Bienvenidos a Cántico Nuevo. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices que usted ha decidido estudiar la Biblia cada semana con nosotros. Hoy comenzamos el Evangelio de Lucas y vamos a quedarnos en este Evangelio por 4 programas. Hay tanto para decir de este Evangelio, pero déjeme que comience hoy con una historia que tiene que ver con un avión. Yo viajo mucho en avión, casi todas las semanas, 3 o 4 veces, a alguna parte del mundo. Y hay un escritor cristiano, su nombre es Max Lucado, que cuenta algo que le pasó una vez que estaba en una tormenta. Esa es la parte que a mí no me gusta de viajar en avión, son las tormentas. Y un día él estaba en una tormenta y la tormenta se puso muy severa. Tanto es así que la turbulencia empezó a dar pánico a los pasajeros. No solo que se movía el avión, sino que había rayos y truenos alrededor de ellos. Así que todos empezaron a dar expresiones de miedo y algunos de pánico. Pero había un pasajero que estaba detrás del pastor Lucado que se estaba riendo a carcajadas y parecía que no iba con el resto de la situación. Y Lucado estaba bastante incómodo y esperó un momento hasta que este hombre siguió riéndose a carcajadas en voz alta y miró para atrás a ver qué era lo extraño que le estaba pasando a este pasajero. Cuando miró para atrás, vio que el pasajero tenía audífonos puestos y estaba mirando a un comediante. Así que él se estaba riendo a carcajadas de las bromas del comediante sin siquiera darse cuenta de la realidad que estaban pasando con el resto de los pasajeros. Lo que él estaba escuchando, lo que él estaba viendo, había sobrepasado la realidad de la tormenta. Y Max Lucado dice que él se dio vuelta y dijo: realmente así es el Evangelio, las buenas nuevas. Son otra realidad. Y no importa por qué tormenta esté usted pasando o qué tormenta le está dando miedo en su vida. El Evangelio de Jesucristo es una realidad que usted escucha con sus ojos, con sus oídos espirituales y ve con sus ojos espirituales, que es una realidad que sobrepasa cualquier cosa que usted está pasando en este momento. Así que hoy vamos a hablar de esos audífonos del Evangelio de Jesucristo. Aquellos que no importa cuán destituido usted se encuentre hoy o en qué enfermedad se encuentre, el gran gozo de saber que el gran plan de salvación ha sido terminado por Jesús en la cruz es una realidad que tiene que sobrepasar para usted todas las otras realidades. Hace unos años atrás, mi papá, el pastor Juan Carlos Viera, fue diagnosticado con cáncer por primera vez. Lamentablemente después tuvo otras clases de cáncer. Gracias a Dios en este momento está bien de salud y les pido sus oraciones por él. Pero la primera vez que mi familia tuvo que enfrentar esta situación de cáncer fue cuando mi papá tuvo cáncer de estómago. La cirugía fue difícil, varias horas. Le sacaron 90% del estómago en ese momento. Y yo no sabía que el estómago vuelve a nacer, ¿no? Vuelve a crecer, vuelve a estirarse. Así que ahora su estómago está muy bien. Pero recuerdo el día de esa cirugía y recuerdo cuando después de varias horas que no sabíamos nada, mientras mi papá estaba en la cirugía, vino un doctor caminando y parecía que caminaba en cámara lenta, que nunca llegara a donde estábamos nosotros. Cuando llegó donde estábamos, dijo: buenas nuevas. Y no me acuerdo más nada de lo que dijo, no me acuerdo los detalles que dio de la cirugía, no me acuerdo. Yo le quería decir a todos los que estaban esperando en esa sala de espera, buenas nuevas, porque él dijo así: buenas nuevas, el cáncer ya no está. Habían sacado todo el cáncer y sí, iba a tener que pasar por quimioterapia, iba a tener que pasar por radiación, iban a ser años difíciles que iban a seguir. Pero la verdad principal era que el cáncer ya no estaba en el estómago. El Evangelio de Lucas está enfocado en aquellos que están en problemas, que quizás son pobres, quizás la sociedad no los acepta, quizás están enfermos. Pero Lucas dice: pero tengo buenas nuevas, especialmente para ustedes, especialmente para los que están pasando por momentos difíciles, especialmente para los rechazados de la sociedad, especialmente para los que no saben de dónde va a venir el pan para mañana. La forma en la que Lucas hace esto es haciendo una historia de una mujer y un hombre.
una mujer y un hombre, pero también un judío, un gentil, un judío, un gentil o otra persona que está destituida, rechazada, hambrienta o enferma, que en aquella cultura hubieran creído que era una persona que estaba maldecida por Dios. Vamos a empezar entonces con una parte histórica, porque Lucas es el que nos da la última parte del rompecabezas de la historia del Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan bien que tenemos varias profecías en el Antiguo Testamento de que Jesús iba a venir y Él iba a ser el Cristo, el que iba a salvar al mundo. Pero todas las variables no estaban puestas. Era como un rompecabezas que el Antiguo Testamento nos va dando piezas aquí y acá. Entonces vamos a empezar con esta. Una de las primeras profecías que tenemos en el Antiguo Testamento de que vendría el Mesías es Génesis 3:15. Cuando la raza humana ha caído y es pecadora y Dios maldice a la serpiente y le dice, te aplastaré la cabeza, en Génesis 3:15. Después tenemos otra profecía. Aquí nos damos cuenta que va a venir un Salvador. Después tenemos la que está en Génesis capítulo 12, versículo 3, que dice que va a ser un descendiente de Abraham. Porque Dios le empieza a hablar a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Tú empezarás la familia de donde vendrá el descendiente que dará luz a el Mesías. Así que primero sabemos que va a venir un Salvador, después sabemos que va a venir descendiente de Abraham. Pero hay muchas otras profecías en el Antiguo Testamento. Una de ellas muy importante es la de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde Dios le dice a David que vendrá un descendiente de David. No solo que va a ser de Abraham, que estaba comenzando la familia de Dios, sino que sería descendiente de David, sería el rey davídico. Por eso ellos siempre estaban esperando un rey que venía de David, como el nuevo David. Y ustedes conocen bien la otra profecía, que también habla Mateo de esta profecía, que una virgen concebirá. Isaías capítulo 7, versículo 14. Así que era como que toda la realidad de la cruz se iba formando con profecías. Pero ellos no sabían todas las variables, todas las partes de este rompecabezas. Pero la última que tenemos es una que Lucas nos da. Él quiere que Él nos resuelva el problema de cómo fue José y María a Belén. Porque en realidad José y María vivían en Nazaret. Y la profecía de Miqueas decía que el Mesías nacería en Belén. Entonces, ¿cómo llegó a estar José y María y Jesús en Belén? La persona que nos va a dar el secreto de cómo se hizo verdad esa profecía va a ser Lucas. Lucas tiene un interés histórico. Él le gusta decirnos quién estaba en el gobierno, cuando algo pasó, cómo llegaron a algún lugar, nos da fechas, nos da autoridades. Así que mucho de lo que conocemos de la cronología de la vida de Jesús, Lucas nos da eso. Así que vamos a empezar con Lucas capítulo 2. Y ahí nos va a dar el secreto a Lucas de cómo es que llegaron de Nazaret a Belén, porque Juan y María vivían en Nazaret. Lucas capítulo 2 de Lucas, voy a empezar en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Esto va a ser muy importante para nosotros. Vamos a hablar de Augusto César en un momento. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Como les dije, él nos da muchos datos históricos. Es el historiador que tenemos dentro de los 4 evangelios. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Y qué tiene que ver Belén con José y María? Es que David nació en Belén. Muchas personas se olvidan que en 1 de Samuel, capítulo 16 en adelante, se nos dice que toda la familia de David vivía en Belén. Y entonces, por supuesto, todos los descendientes de David tienen que ir a Belén. Y entonces aquí se nos explica. Y solamente Lucas explica esto. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David. Por supuesto, la profecía que vimos hace unos momentos de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos decía que Belén iba a ser el lugar. Pero cómo llegaron ahí no sabíamos hasta que Lucas nos dijo que fueron a Belén porque eran de la familia de David. Versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está la primera parte. Aquí es donde se va a poner muy, pero muy interesante. Una de las cosas importantes de saber cuando uno lee la Biblia, por supuesto, Dios siempre trabaja en nuestro corazón y en nuestra mente cuando estamos leyendo la Biblia. Aunque no tengamos mucha información, la Biblia es lo único que tú necesitas para ser salvo. Pero si tienes la posibilidad de informarte sobre cosas del tiempo en que la Biblia fue escrita, hazlo por favor, porque la sociedad de aquel tiempo, lo que las personas que recibieron los primeros evangelios entendían, son muchas cosas que a veces nosotros no entendemos porque ya esto pasó hace 2000 años. Entonces, hoy te quiero decir algo de la sociedad que tiene que ver con César Augusto, que todas las personas que recibieron, escucharon o en alguna forma leyeron el Evangelio de Lucas, ellos hubieran sabido esto. Y es esto. Vamos a hablar un poquito de César Augusto. César Augusto era un emperador que todos querían, así que vamos a usar una carita sonriente. ¿Por qué querían todos a César Augusto? ¿Quién era César Augusto? Bueno, te voy a llevar al tiempo de Julio César. Julio César tenía un ahijado que se llamaba Octavio. En el tiempo que Julio César tenía ese nombre, César era simplemente un nombre, como Julio César. Pero después que comenzó el imperio, todos los que le siguieron querían usar el nombre César como un título. Entonces, Octavio se cambió el nombre a César Augusto. Augusto quería decir que él era un poquito más que un hombre, casi divino, como un hijo de Dios. Ellos tenían mucho de esas cosas en el Imperio Romano, títulos y también los faraones en Egipto, que eran hijos de dioses. Entonces, César Augusto comenzó su reinado en el 31 antes de Cristo y reinó hasta el 14 después de Cristo. ¿Pero por qué ponemos una carita sonriente con este emperador? Es porque César Augusto estableció lo que llamamos en latín la Pax Romana, la paz de Roma. Después de años y de siglos en que el imperio no había tenido paz, César Augusto pudo establecer la paz y todos lo querían por eso, la Pax Romana. Hace un tiempo atrás, no mucho, volví de Italia, estuve en Roma varios días y hasta el día de hoy la ciudad de Roma está llena de monumentos a César Augusto que dicen que él estableció la paz de aquel tiempo, del tiempo de la Biblia. Así que recuerda que cuando nació Jesús, César Augusto estaba en autoridad. Y por eso Lucas nos dice eso. Y se lo reconocía a él por ser el que estableció la paz romana. Pero aparte de eso, como lo querían tanto, le llamaban el Salvador. La misma palabra que tú y yo llamamos a Jesús, el Salvador, ellos le llamaban a César Augusto, el Salvador. Es más, el cumpleaños de César Augusto se llamaba el Evangelio, las buenas nuevas. La exacta palabra que nosotros usamos en español, evangelio, que viene del griego euangelion, que es exactamente buenas nuevas, así se llamaba el cumpleaños de César Augusto. Así que tienes que tener todo esto en mente cuando estudiemos este capítulo. Porque acuérdate, César Augusto, que estableció la paz romana, que le decían el Salvador, que su cumpleaños se llamaba el Evangelio. Una cosa más, como estaba empezando el culto al emperador, todavía no se había establecido del todo, pero ellos eran muy honrados y venerados. Y había grandes coros que a veces acompañaban a César Augusto. La música era grande tanto en el Imperio griego como en el Imperio romano. Así que acuérdate de todas estas cosas, porque Lucas va a narrar el nacimiento de Jesús cuando lo anuncian los ángeles, diciendo que este que ha nacido es mucho más grande que César Augusto.
Así que tenemos que recordar todo lo que acabamos de hablar para entender cómo escribe Lucas su anuncio de las buenas nuevas, que ya no hay más cáncer, que vino el Salvador. Muy bien, Lucas capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El griego dice que tuvieron un megafobe, como fobia, mega. Acuérdate que la palabra gran en español siempre en griego es mega. Tuvieron una megafobia, un temor increíblemente grande cuando vieron esto porque no sabían de qué se trataba. Y lo primero que dice el ángel, en el versículo 10, dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas, y aquí usa la palabra evangelio, les doy el evangelio, buenas nuevas. Oh, imagínate los pastores dicen, no, ya escuchamos las buenas nuevas, ya sabemos del cumpleaños de agosto. No, dice el ángel, yo traigo buenas nuevas de mega gozo. Son mucho más grandes que las buenas nuevas que ustedes han escuchado. Son buenas nuevas de mega gozo, que será para todo el pueblo, no solo para Roma, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y los pastores pueden decir, sí, ya escuchamos del Salvador. Ya sabemos que César Augusto es el Salvador. No, dice el ángel, no estamos hablando de ese Salvador. Es un Salvador que es Cristo el Señor, el que estábamos esperando todos estos años, el ungido de Jehová, el Mesías es el que ha nacido. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ok, vamos a hacer así. Espero que las cámaras puedan tomar bien esto, porque es así. Es como que César Augusto era esto y se conocía él por las buenas nuevas. Y dice el ángel, no, yo no les traigo buenas nuevas comunes, yo les traigo las buenas nuevas de gran gozo, mucho más grande, de mega gozo. No se puede comparar a César Augusto con Jesús. Es más, Él no es simplemente el Salvador como es Jesús. No, este es el Salvador que es Cristo el Señor. Es más, fíjate que constantemente Lucas va a narrarlo con superlativos todo, para que no crean que estaba simplemente anunciando otro emperador o otro nacimiento de un rey. No, este es el Salvador, el mega Salvador, el que hemos estado esperando todo este tiempo. Y entonces, me encanta esta parte, entonces viene el ángel y les dice, ¿ustedes creyeron que esto eran coros? Estos no eran coros, esto es un coro. Y nos dice Lucas lo que vieron de repente en el cielo. Dice, repentinamente, versículo 13 de Lucas 2, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. ¿Te acuerdas que César Augusto era conocido por establecer la paz romana? Oh, esta es la paz para toda la tierra, buena voluntad para con los hombres. Así que en todo momento está narrado así. Y si tú no conoces esa sociedad, te puedes perder los superlativos que nos está dando Lucas. Oh, él dice, no, yo tengo mucho más grande de lo que ustedes alguna vez se creyeron. Es más, César Augusto, sí, le llamaban el Salvador. Oh, dice el ángel, pero este es el Salvador, Cristo, el Señor. Sí, y traigo buenas nuevas. Pero no es el cumpleaños, no es el evangelio de César Augusto. Es el evangelio de gran gozo, de mega gozo. Y no es que es paz simplemente para Roma, es paz para toda la tierra. ¿Y ustedes creían que los coros venían a anunciar cosas importantes? Déjenme que les muestre un coro, dice el ángel. Y aparece el coro de los ángeles que habían estado practicando por años y cientos de años, el día que iban a poder venir a anunciar las buenas nuevas de mega gozo. Las buenas nuevas de Jesús son las buenas nuevas más grandes que alguna vez tú vas a poder tener en tu vida. Yo sé que hay muchas personas que tienen un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo.
es un evangelio débil, el que dice, bueno, quizás sí, necesitamos un Salvador para ciertas cosas, pero si tú no haces esto o lo otro o lo demás allá, tú no puedes ser salvo. Es un evangelio de miedo, el que dice que mantiene los corazones secuestrados y nunca da la seguridad de la salvación. Tú no tienes la seguridad de salvación por quién eres tú, ni por lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Dios va a hacer cosas en ti para su gloria y para que atraigas a otros a su reino, pero tienes que empezar con las buenas nuevas. Tienes que entender que son verdad. Tienes que entender que Jesús vino como Salvador del mundo y que en la cruz dijo consumado es y que ha terminado tu salvación. Hasta que tú no entiendas eso y lo creas, nunca podrás vivir con el mega gozo de la salvación. El mega gozo que dice, no puedo creer que Dios me amó de tal manera. Ahora voy a entregarle toda mi vida para su gloria. ¿A dónde voy a ir si no es a los pies de la cruz? Voy a entregar toda mi vida para que el Espíritu Santo cambie lo que tiene que cambiar y traiga gente a su reino a través de mi ministerio y para que den gloria a Dios. Pero ninguna de esas cosas me salvan. Lo que me salva son las buenas nuevas de mega gozo. Las que el ángel en aquel tiempo le avisó a todos. Que era algo mucho más grande que lo que alguna vez ellos habían podido entender o considerar. Así que en el Evangelio de Lucas, vamos a seguir leyendo lo que hicieron los pastores cuando recibieron este mensaje. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es muy interesante esto porque los primeros grandes evangelistas del Evangelio de Lucas son estos pastores. Y lo que nos enseña la sociedad del primer siglo es que había dos grupos de personas que estaban considerados como tan bajos en la sociedad que ni siquiera se les permitía ser testigos en una corte de la ley. Así que si usted necesitaba un testigo y era un pastor de ovejas, ese pastor de ovejas no podía venir a testificar porque se suponía que era tan bajo en la sociedad que ni se le podía creer su palabra. ¿Puede creer usted que Dios eligió pastores para ser los primeros testigos del nacimiento de Jesús? El segundo grupo que no se aceptaba en las cortes de la ley eran mujeres. Se creía que las mujeres, bueno, su palabra no valía nada. Espero que mucho haya cambiado desde entonces, pero se creía que las mujeres no valían nada. ¿Puede creer usted que Dios usó pastores como testigos del nacimiento de Jesús y mujeres como testigos de su resurrección? Los primeros testigos fueron mujeres. Lucas nos muestra de esta manera que Dios utiliza a todos, que no hay ninguna persona que ha bajado demasiado en la sociedad o que ha pecado demasiado grande, que Dios ya no lo puede usar o que Dios no lo quiere invitar a que reciba las buenas nuevas. Es más, me gusta cómo termina esta parte. Dice el versículo 20 de Lucas 2, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es un versículo que me encanta porque me parece que podría ser el moro de nuestra vida, ¿no es cierto? Para usted también. Volvió Elizabeth glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había visto y que había escuchado. ¿No quiere vivir usted glorificando a Dios? Es más, dice el ángel que ellos podían cambiar su mega temor por mega gozo. En la vida hay muchas cosas que nos dan temor. Los pastores vivían en una sociedad que no creían que ellos eran mucho. Y sí, era difícil la vida de ellos, pero vino la noticia, como vino aquel día con la cirugía de mi papá. El cáncer ya no está. El pecado ha sido vencido. El Salvador ha nacido y ha muerto y ha resucitado y viene otra vez. Esa es la verdad principal. Sí, tú estás pasando por tormentas. Sí, hay cosas difíciles en la vida. Sí, quizás tu relación con tu esposa o tu esposo está difícil. Entonces, te dice Dios, ¿sabes qué? Yo entiendo que estás en una tormenta. Entiendo que el avión está en turbulencia y que ves relámpagos y truenos y esa es la realidad que en este momento tienes en tu mente. Pero
el Evangelio de Jesucristo te dice que hay otra realidad. Y es la realidad de cómo terminará tu vida. Es la realidad de cuál es el fin de tu vida, porque no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas que dice que Dios estableció la paz entre el cielo y la tierra cuando nació. ¿Sabes algo interesante que hemos hablado en el pasado? Y es que en Lucas también hay un inclusio. ¿Te acuerdas esa palabra que hablamos en nuestro programa anterior? Esa palabra que dice que es un sándwich narrativo que empieza y termina de la misma forma. Bueno, aquí los ángeles dicen, tenemos buenas nuevas de mega gozo. Al final del Evangelio, por fin los discípulos, después que entienden las buenas nuevas, después que entienden que hay que predicar el perdón de pecados en su nombre, que Jesús les va a dar como última comisión en Lucas capítulo 24, que vayan a predicar, que el meollo, el centro de la predicación tiene que ser que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Todo esto lo encontramos en el capítulo 24, versículo 44 en adelante. Al final, los discípulos finalmente reciben el mega gozo. Voy a leer desde el capítulo 24, versículo 50 en adelante. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con mega gozo. Finalmente entendieron, finalmente se dieron cuenta que las buenas nuevas de Jesús eran mucho más grandes que cualquier buenas nuevas que habían escuchado sobre César Augusto o sobre cualquier otro gobernante. Se dieron cuenta que el gozo de la salvación podía ser de ellos. Por eso hay tanta gente gozosa en el Evangelio de Lucas. Por eso están todos cantando y celebrando, como con el hijo pródigo, con la mujer que perdió la moneda, con el pastor que perdió la oveja en Lucas 15. Inclusive hay 4 canciones en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, porque todos están cantando. Hasta Juan el Bautista está saltando dentro del vientre de su madre cuando aparece María. Todos están celebrando. Yo espero que tú tengas esa vida, ese cántico nuevo. Es un canto de mega gozo, que no dice que no hay tormentas en la vida. Sí, por supuesto que hay tormentas en la vida. Es que tú tienes los audífonos puestos, el que te da la realidad de cómo terminará tu vida, de la vida eterna que le va a seguir, porque Jesús ya te ha salvado en la cruz. Porque ¿sabes qué? La paz, el gozo, no son la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo. Así que espero que tú también tengas ese mega gozo en tu corazón.